No, bueno, cuéntanos, porque vendías brillantes en la calle. Brillantol. Brillantol, discúlpame, Sí, el brillantol. brillantol. ¿Y a ver, cómo ofrecías el brillantol? Yo lo traía en una cajita y me subía a los autobuses, a los camiones, pedía permiso al chofer y me daba el permiso. Y me subía allí y le decía a las personas, brillantol para espejos, mosaicos, mármoles, ventanas, tinas, lavabos, inodoros, trastes de aluminio y porcelana, todos los objetos, níquel, plata, latón, cobre, aluminio, brilla, pule, señora, llévelo, el chico a 15, el grande a 35. Y así, ya más porque me veían muchas veces así de veras, así de chiquillo y chambeador, que estaba trabajando y todo, pues... ¿Cuántos años tenías? Me lo compraban, 8 o 9 años. ¿A los 8? ¿Y en qué calles? ¿En los autobuses o en la calle? Me subía en cualquier calle de la avenida Calzada de la Piedad, que era la avenida, la avenida Cuauhtémoc, sí, ahí en Álvaro Obregón, sí, 1 o 2 cuadras y me bajaba y luego me subía en otro camión. ¿Y lo traías ¿y de qué tamaño era el brillantol? No, eran unos pomitos así de que venían en cartón y uno un poquito más grande, así. Como el brazo después. Sí, digamos, sí, hay unas cosas así más o menos que viene siendo como... Y entonces te ponías como lo que llamaban los merolicos de la época. Pues era más merolico sí, trashumante, ambulante. Ambulante, don Felipe, sí. Y a ver, va de nuevo, porque es un placer escucharte. ¿Cómo iba la venta del brillantol? Brillantol para espejos, mosaicos, mármoles, ventanas, tinas, lavabos, inodoros, trastes de aluminio y porcelana, a todos los objetos, níquel, plata, latón, cobre y aluminio. Brilla, pule, señora, llévelo. A 15 el chico, a 35 el grande. ¿Y qué? ¿Y en cuántas horas te deshacías de tu cajita? No, a veces 2, 3 horas, 4 horas, sí, ¿no? Y... sí, ¿Y de qué hacías con el dinero, Salomón? ¿Se lo dabas a tus papás? ¿Qué hacías con el dinero? Pues ya lo ahorrábamos, había veces sí se compraba algunas cosillas, también a veces para la casa si necesitaba alguna cosa y la jefa o alguna cosa, pues ahí decía, tráete alguna cosa así. Que estoy... ¿Apoyabas a la economía familiar? Bueno, y pues para mis gastos personales también. ¿A los 8 años ya tus gastos personales? Bueno, pues sí, porque pues siempre, igualmente, me gustaban mucho los chocolates y los dulces, hasta la fecha como mucho chocolate. Y eso les digo a las gentes que por eso conservo mis energías todavía, porque como mucho chocolate. No, hombre, además unos dulces orientales que nos ha traído hoy aquí, ya estamos degustando precisamente de los macrunes y todos estos maravillosos dulces que nos ha traído aquí Salomón. Otros cines de la época, ya que hablas de la colonia Roma, pues ahí estaba el cine Balmori, precisamente. Sí, bueno, y el Royal y más adelante el Parisiano, ya ese que estaba ahí en las calles de Barcelona y Versalles allá, también exhibían 3, 4 películas en una por una tarde, 30, no había televisión. 15, 20 centavos. Sí, no había televisión, no teníamos. Nosotros, lo único que había era radio y para oír unas peleas del extranjero, una cosa casi, pues era más el ruido que hacían que lo que oír una pelea de Joe Louis o un... Bueno, se oía también el béisbol, sí. Acuérdate de los cronistas, ¿no? De los deportivos. Sí, las series mundiales. Pero ya hubo... Y las radionovelas con todos los efectos especiales, ¿no? Sonoros. Sí, era lo único que ¿Y dónde hacías deporte, Salomón? ¿La Guay? Cuéntanos de la Guay un poco. La Guay se estaba allí en las calles de Valderas y Morelos. Precioso, un edificio Art Deco. Hoy día después llegó a ser el periódico Novedades allá. Muy cerca, pero es la Guay de Mujeres, es un edificio Art Deco. Eso está por aquí, por Ejército. No, ahí en Morelos. En Morelos también, tenían otra enfrente, era de mujeres. Art Deco, muy bello. No, la de hombres teníamos ahí nuestra alberca y gimnasio y muy padre, íbamos allá, había vapor y todo. Y sí, yo me descolgaba hasta del gimnasio. Me descolgaba ya por afuera, echaba el brinco así como de 2 metros. ¿A la calle? Sí, teniendo 14, 15. No, a la calle, al mismo gimnasio de la parte de abajo. Me descolgaba y pues hacíamos las pesas y todo. Y eso que llegábamos allí ya como a las 7, 6:30, 7 de la noche, luego que ya terminamos de trabajar. Pero la Guay estaba abierta hasta las 10 y veníamos saliendo allí casi a las 9:30. 9:45 de allá y todos y así, pero la pasábamos muy bien y todo. Y lo mismo nos íbamos en los camiones esos que se llamaban Roma Mérida, o el tren Colonia del Valle o el Primavera.
que recorría todo eso por ahí, por Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Primavera de la calle de Bucareli. Benjamín Franklin. Sí, pero el tren se llamaba Primavera porque si llegaba hasta allá, hasta la calle de allá del casi Mixcoac. Pero el recorrido que nosotros tomábamos era de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc, Bucareli. Bucareli daba la vuelta en el artículo 123 y se seguía para allá, porque en una ocasión que iba yo colgado ahí en un camión que a veces iban muy llenos en el estribo. Y te ibas de mosca, digamos. No, aparte de no iba yo en el estribo, porque sí íbamos pagando. En de mosca íbamos cuando nos íbamos a los partidos de fútbol o algo así, que entonces sí al Estadio Asturias a ver los partidos, y nos hacían favor a veces los mismos jugadores, les cargamos el maletín para entrar, o le pedíamos a un señor que, digamos, no, señor, me mete, porque no había boletos para niños. Entonces tenía que ser un niño acompañado de adulto, pero pues nuestros familiares no eran concurrentes al fútbol, no eran aficionados, y entonces cuando ya eran 5:12, nos agarrábamos del brazo del señor y ahí íbamos para adentro corriendo. Oye, Salomón, sí. Además de que a tu actual edad te paras y te tienes a organizar el tráfico como si los antiguos agentes de tráfico en la esquina, has de traer un banquito en tu coche, entonces aprovecha y pon tu banquito y ya te pones a dirigir el tráfico con su silbato. No. Pero así como ayudas a ordenar el tráfico, sabemos que has tenido papeles muy importantes cuando sucedieron tragedias en la ciudad, como los sismos de 85, de 57 previamente, sí. Las inundaciones. Después de esta pausa musical quiero que nos hables de cuál ha sido tu participación como testigo ocular, sí. Pero no únicamente como testigo ocular de registro, sino cómo te involucraste en estas tragedias que siempre azotan a las ciudades, las tragedias de orden natural, sí. Como las inundaciones que tanto afectaban a la ciudad. Más de las que ahora se han presentado, en aquel entonces eran mucho más agudas, sí. Sobre todo en el centro de la ciudad, el temblor del 57. Teníamos que contratar cargadores para que nos cruzaran la calle en el centro. Para que no te mojaran los pies. En Bolívar, Venustiano Carranza. Ahorita nos cuentas de eso. Sí, nos llamó Carlos Pellicer, mandas muchos saludos a don Salomón Chabot, dice que con 50 años de amistad y otros más por los heredados de su padre, sí, que tu padre... Su padre le heredó toda la amistad contigo. Don Juan Pellicer Cámara. Don Juan Pellicer Cámara, hermano de Carlos Pellicer Cámara, el poeta, ¿no? Sí. Manda muchos saludos, Carlitos. Igualmente, Carlos, qué gusto saber de ti, felicita el programa. Pues aquí aparecen los amigos. Que saludos a su mamá. Que saludes a tu mamá, Carlos, en el buen sentido, dice aquí don Salomón, sí. ¿No? Daniel Arzate vivió en el edificio Ajusco por 30 años. Ahora vive en el edificio de Poli Chabot. Le da gusto conocer a Salomón Chabot, aunque sea por radio, ¿no? Sí. Trabaja en el edificio en el centro histórico, pero por ello vive en el pasado, que manda muchos saludos. Es Daniel Arzate, ¿no? Que vive, fíjate, en este edificio de Poli Chabot. Bueno, una pausa musical y regresamos. Estamos conversando con Salomón Chabot Lobatón, precisamente, un habitante y testigo de la evolución y de la historia de la Ciudad de México. Regresamos, 55 36 89 89 es nuestro número telefónico. Salomón, bueno, ¿qué nos quedamos? Porque son tantas... Sí, de las cuestiones, de los antecedentes que hubo, de las cuestiones de los temblores. Sí, tu participación. A ver, cuando la ciudad se inundaba y dices que tenían que contratar cargadores que te cargaban de caballito para que no te mojaras los pies, les dabas una propina. Sí, y ellos se mojaban todos los pies hasta la cintura. Pues, el agua llegaba a veces a 60, 70 centímetros en el centro. Y entonces había personas ahí que sí se remangaban y se proponían una propina, ¿no? Que les daban 10, 20 centavos en aquel entonces, ¿no? Por cruzar la calle. Pero, sí, por cruzarnos la calle, porque muchas veces teníamos que ir a un edificio y todo, entonces, desde una acera, por ejemplo, no había tanta cosa de agua ni nada, pero del otro lado sí, entonces nos cargaban para que no nos mojáramos para allá, porque hubo un tiempo que estaba muy mal funcionando el drenaje de la Ciudad de México, y eso fue todavía en tiempos del licenciado Uruchurtu. Y las inundaciones que cada temporada de agua el centro se inundaba. Era tremenda, como ahorita los congestionamientos que estamos teniendo. Y es una cosa que también le pediría yo mucho al público, que no cierre las bocacalles, que no se gana nada, que tengamos un poquito más de educación, de cultura ciudadana, y que tratemos de ver que si no voy a poder pasar, ¿para qué cierro el paso? Si no voy a pasar, me voy a parar a estorbar.
Es lo que tenemos que hacer, y las autoridades que por favor también colaboren con esta cuestión. Ahora, el temblor de 57, ya hablamos de las inundaciones, era muy común que casi cada temporada de lluvia las calles del centro se inundaban. Pero ¿qué pasaba con los locales comerciales que estaban en planta baja? Por ejemplo, alguna tienda de géneros, de telas o de restaurantes o cafeterías. Bueno, ese temblor fue como a las 3:40 de la mañana. Tú dices, no, pero yo te preguntaba todavía por las inundaciones, ¿qué pasaba con el agua cuando subía el nivel? Pues sí se les metía el agua y trataban de levantar mucho a la gente, las cosas que tenían ahí a esto, ¿no? Ahora, no se metió tanto en los comercios, en las banquetas, sino que eran en las aceras, las calles. En la calle, sí, donde circulaban los coches en la vía. Ahora, el temblor de 57. En el 57, sí, fue un temblor que fue a las 3:40 de la mañana y oímos un ruido esplendoroso, tremendo, que no sabíamos qué pasaba. La casa donde habitábamos tronaba todo, que decíamos, bueno, pues esto es el fin del mundo. Y pues nos dio miedo hasta seguir en la casa y nos salimos hasta la señora en el coche a dar la vuelta. Entonces cuando nos dimos cuenta que estaba caído un edificio en las calles de Frontera y Álvaro Obregón, como los últimos que vinieron cuando el 85, así estuvo ese edificio allá, y vivió muchas personas que conocíamos tristemente, y fueron varias las víctimas que estuvieron allí, y luego pues fue un sábado, amanecer domingo, y el otro día en la mañana pues nos paramos y estuvimos tratando de ir.